Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, y en esta ocasión vamos a hablarles sobre la bacteria que produce el cólera, su composición e implicancias en la salud. Iniciaba la década de los 90 cuando una epidemia azotó al Perú, el cólera, una enfermedad producida por una bacteria, infectó a miles de personas, generando así un estado de emergencia sanitaria en todo el país. La enfermedad del cólera es causada por la bacteria Vibrio cholerae, la cual es un bacilo gram negativo, curvo, que pertenece a la familia Vibrionaceae, móvil, flagelado, no forma esporas y mide de 2 a 5 micras de largo. El Vibrio cholerae es una especie bien definida sobre las bases de pruebas bioquímicas, pero la especie no es homogénea en lo que respecta a su potencial patógeno. La presencia de antígenos somáticos termoestables ha permitido determinar más de 200 serogrupos de Vibrio cholerae. Solamente 2 de ellos se reconocen como responsables de las epidemias del cólera, el O1 y el O139. Los serogrupos no O1 y no O139 no producen la toxina colérica. Son cepas no epidémicas, usualmente asociadas con casos esporádicos, como por ejemplo la enteritis, la cual es una inflamación del intestino delgado. El serogrupo O1 presenta 2 biotipos, el clásico y el TOR, y cada uno de ellos posee 3 serotipos, los cuales son Inaba, Ogawa y Hikojima. Respecto a la patogenia, la infección se adquiere por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con el vibrio. La dosis infectante es variable y depende del vehículo, requiriendo una menor dosis cuando el vehículo corresponde a alimentos contaminados. El periodo de incubación es variable, depende de la dosis infectante, fluctuando entre 2 horas y 5 días. El Vibrio cholerae se adhiere a receptores celulares específicos presentes en las superficies de las células intestinales. Finalmente, induce un bloqueo para la absorción de sodio y cloro por la vellosidad y promueve la secreción de cloro y agua por las células de las criptas intestinales. En el año 2000 se publicó la determinación y análisis de la secuencia genómica completa del Vibrio cholerae, el TOR. El genoma consiste en 2 cromosomas circulares, los cuales se observan en pantalla como cromosoma 1 y cromosoma 2, donde podemos observar que existe una pronunciada simetría en la distribución de los genes conocidos entre los 2 cromosomas. Por ejemplo, en el cromosoma 1 encontramos genes que codifican la replicación y reparación del ADN. También encontramos genes como la toxina colérica, el pilus corregulado con toxina, los liposacáridos y la maquinaria de secreción de proteínas extracelulares. Respecto al cromosoma 2, este contiene una gran parte, un 59%, de marcos abiertos de lectura, hipotéticos y otros que se desconoce su función. En lo que respecta a factores de virulencia, debemos entender primeramente qué es un factor de virulencia. Como se puede observar ahí, encontramos 2 definiciones. La primera definición es cualquier componente de los microorganismos que es necesario para causar enfermedades o que potencie su capacidad de hacerlo. Ejemplo de ello es la cápsula. Sustancias producidas por los microorganismos que en la forma pueden causar daño al huésped. Podemos hacer mención a las toxinas. Y bueno, otro factor de virulencia a nivel molecular es la patogénesis del cólera, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, que tiene como consecuencia o como característica, ¿no? Cuando se da esta patogénesis es la diarrea masiva, ¿no? Como se puede apreciar en el PPT. Siguiendo, la bacteria gram negativa Vibrio cholerae presenta 2 elementos esenciales para su virulencia, 2 que destacan, ¿no? La primera viene a ser la toxina colérica y la segunda el pilus corregulado con la toxina. Su abreviatura, la abreviatura del pilus viene a ser TSP. Sabemos que el cólera es un síndrome clínico epidémico causado por la bacteria gram negativa Vibrio cholerae. Como ya lo ha mencionado mi compañero, las manifestaciones digestivas del cólera se producen por la capacidad que tiene el Vibrio cholerae O1 y O139 de secretar una enterotoxina, responsable de promover la secreción de fluidos y electrolitos a nivel del intestino delgado. En lo que respecta a la toxina colérica, esta toxina colérica estimula la producción de la enzima adenilciclasa involucrada en la producción del monofosfato cíclico
de adenosicina, AMPC. Las altas concentraciones intracelulares de AMPC alteran el transporte activo de los electrolitos a través de la membrana celular. En lo que respecta al pilus, su explicación se basa en que es esencial para la colonización del intestino, ¿no? Se puede apreciar en la siguiente imagen cómo está en contacto la toxina colérica junto con el pilus. La toxina es la parte como una pirámide invertida. Tiene una estructura AB5, que quiere decir que es un polímero, ¿no? Tiene 5 subunidades, ¿no? Está codificada con los genes CTXA y CTXB y presentes en el bacteriógrafo CTX-FI, y es ahí donde interviene el pilus corregulado, ¿no? Esta toxina, ¿no? Viene y se une a receptores que se llaman gangliósido GM1, que se pueden apreciar ahí. Luego de ellos se unen y pasan a través del intestino de Golgi y el retículo endoplasmático. Siguiendo de ello el camino, activan la proteína ciclasa, ¿no? Y luego de eso el PCA, ¿no? Que se puede apreciar ahí, y finalmente se da la inhibición del cloruro de sodio, ¿no? Luego de haber pasado por todo ese proceso antes mencionado. Otro factor de virulencia viene a ser la motilidad, la cual promueve la penetración de la barrera mucosa. ¿Qué quiere decir esto? La barrera mucosa gástrica, ¿no? Que mantiene la integridad del epitelio superficial. Llamamos epitelio a las capas de células que recubren los órganos huecos y las glándulas, ¿no? También se refiere a aquellas células que conforman la superficie exterior del cuerpo. En lo que respecta a motilidad, ¿no? Tiene un papel que no está completamente entendido, ¿no? Los primeros estudios usando mutantes no mótiles producían resultados conflictivos del rol de la motilidad en la adherencia y la enterotoxicidad. ¿Sí? No está bien definido. Luego se puede ver en la parte derecha el gráfico correspondiente a la célula Vero expuesta a una dilución. Es considerado un factor de virulencia para causar diarrea, ¿no? Especialmente cuando las cepas carecen de toxinas bien definidas como la TC29. Eso es con respecto a lo que es motilidad. Y finalmente la toxina Cholix produce la inhibición de la síntesis proteica por modificación específica del factor de elongación. No, se ha propuesto que este factor juega un rol importante en la supervivencia de microorganismos en el ambiente acuático. Con la explicación de los videos se puede entender el mejor funcionamiento de la toxina, ¿no? El procedimiento que se lleva a cabo y sus respectivas definiciones de las proteínas y todos los procesos que suceden. El cólera en el mundo. El cólera es una de las enfermedades más antiguas del hombre. La ubicación temporal del cólera en la historia de la humanidad es tan antigua que se encuentran escritos en China y en la Grecia clásica. Brusseus en 1832 señaló que este padecimiento se presentó en distintos tiempos y que muy probablemente su forma de epidemia fue llamada peste negra. Pero según Villani, esto se presentó en todo el mundo en el siglo XIV, produciendo gran mortalidad a nivel mundial. Fue entonces que en 1816 se inició la primera pandemia, dejando miles y miles de muertos en India. La segunda pandemia, dada en 1827, comienza también en India, afectando así a Europa, incluyendo Inglaterra, África. La tercera pandemia, en 1839, afecta a Asia, África y Europa, incluyendo también países como Canadá, Colombia, Trinidad y Tobago. La cuarta pandemia, suscitada en 1862 a 1879, afecta a Asia, Europa y América, mientras que la quinta pandemia, entre 1881 y 1896, se extiende por toda Europa, Asia, África, como también países del continente suramericano, como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
Robert Koch, por su parte, en 1833, había investigado el cólera de la India y Egipto, identificando una bacteria a la que denominó como bacillen como un agente causal de esta enfermedad. Entonces, en la sexta pandemia, dada en 1899-1947, comenzando nuevamente en India, en que se extendía por África, Asia Menor y Europa, la cual el Vibrio cholerae O1, el TOR, fue descubierto por Goldschmidt en intestino intestinal en muertos por cólera en el campo de cuarentena, el TOR, en 1905. La séptima pandemia, dada en 1961, iniciándose en las Islas Célebes de Indonesia y presentó dos etapas. La primera etapa de 1961 al 66 de progresión lenta, mientras la segunda a partir de los años 70 en progresión rápida, causada por el Vibrio cholerae O1, el TOR, afectando hacia África, Europa y América Latina. Fue entonces en esta la última localización. La diseminación fue muy acelerada a partir de enero de 1991, cuando ocurrieron los primeros casos en nuestro país. En Perú y América Latina, el cólera se difundió principalmente por el agua empleada para la bebida, la preparación de comidas, el lavado de ropa, el baño, a diferencia de lo ocurrido en África, donde los alimentos se convirtieron en el principal vehículo de transmisión. El Vibrio cholerae y el ambiente. El cólera se había caracterizado por oleadas epidémicas. Ya hasta principios de 1980 se pensaba que el Vibrio cholerae era un microorganismo altamente adaptado a su huésped y que ésta no podía sobrevivir más de pocas horas o días fuera del intestino humano. Cabe mencionar que en un artículo científico propusieron un término de viables no cultivables para una descripción del estado de las bacterias que son detectables por contagio directo de células viables pero no cultivables. Reportaron así la existencia de Vibrio cholerae viable no cultivable en respuesta al agotamiento de nutrientes u otras condiciones ambientales desfavorables, pues este fenómeno representaba una nueva perspectiva en la visión de la sobrevivencia de Vibrio cholerae en el ambiente, ya que permanecía viable en los ambientes acuáticos y era capaz de transformarse al estado cultivable cuando las condiciones les sean favorables.